Bueno, bienvenidos a la conferencia de Evolución, Involución y Revolución del conocimiento de sí mismo. Esta conferencia, el objetivo es saber el objetivo de nuestra existencia, a qué vinimos al planeta, sea por una razón u la otra. Nosotros tenemos que entender que dentro del tema de la evolución, si existe la misma evolución, existirá la antítesis, que es la involución. Entonces, la evolución va a ser regida por Anubis y la involución por Tifón. Y todo va a estar inmerso en algo que se llama la rueda del samsara. Es una manera de explicación de cómo nosotros vamos a ver o a observar todos los detalles de cómo nuestra chispa o nuestra esencia ha venido del Sol absoluto al planeta Tierra a hacer un curso en donde muy pocas chispas logran la autorrealización, como en este caso, por ejemplo, yo quiero autorrealizarme, y casi todo el mundo fracasa en esta parte, pero otros, muy pocos, podríamos tener el triunfo si lo deseamos. Entonces, la idea sencillamente es que las chispitas no son presionadas porque como que ellas mismas van llevando su fuercita para lograr su autorrealización, ¿sí? Entonces, este cursito, si nosotros lo hacemos bien, logramos trascender algo que se llama la muerte mediante la involución. Bueno, entonces, la chispita de nosotros, el 3% de esencia libre, que no es nuestro cuerpo material, ni es el alma de nosotros, sino es el espíritu realmente, lo que existe y lo que existirá dentro de toda nuestra existencia eterna. Va a ser conectada a un reino que se llama el reino mineral. ¿Sí? El reino mineral tiene unas condiciones. Y la chispita va a ser conectada de aquí al reino mineral con el objetivo de tener un alma que se llama gnogmo o pigmeo. Y también va a tener unas condiciones que son la antipatía y la desobediencia. ¿Sí? Bueno, ¿por qué digo esto? Nosotros en todo el reino hemos tenido un alma que se conecta porque ese alma viene a contaminarse de manera consciente y dirigida por Anubis. Entonces, este reino, Anubis es el rey el que maneja el karma mundial, el karma de todos, y el cual pues obviamente conscientemente nos va llevando por la etapa de la evolución para que la chispita se vaya contaminando para poder sacar sabiduría posteriormente de toda esa contaminación. Entonces nos dan el alma que se llama el gnomo, y es cuando somos minerales, puede ser oro, cobre, esmeraldas o piedras, tierra, entre muchos otros minerales que podemos encontrar en la tierra. Empezamos a ver que los gurús, hay unas partes de nosotros o del ser que se llaman gurús, ¿sí? Que ellos anteriormente nos guiaban en las prácticas suprasexuales, que más adelante vamos a observar. Entonces ellos nos fueron guiando porque son nuestros maestros en las diferentes reinos, en donde lo único que tenemos que es en esta tarea, o sea, la tarea consciente de este reino es aprender del reino. Todo lo que nosotros podamos aprender del reino mineral. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ya, digamos, esa chispita ya ha sido totalmente contaminada, ¿sí?
Entonces vamos a poner aquí, digamos, un circulito con algunos punticos. Entonces esa misma chispita va a ser llevada al reino vegetal, en donde va a ser contaminada un poquito más, ¿sí? Entonces va a tener más agregados psicológicos. El alma de este reino va a ser el elemental. Y aquí las características de este reino es que vamos a crear, nos van a dar unos cerebros. Bueno, aquí en este reino vamos a crear algunos agregados psicológicos, pero la característica fundamental es que aquí nos daban solamente la parte, un cerebro que era el emocional, ¿sí? El emocional. Ahora, aquí en el elemental nos van a dar 3 cerebros. El motor, instintivo, o mejor dicho, 2 cerebros, instintivo, sexual. ¿Sí? El motor y el instintivo serían como un cerebro y el sexual. ¿Sí? Bien, en este reino nosotros vamos a ir contaminándonos cada vez más. Por ejemplo, se va a desarrollar el miedo. En el anterior solamente era la antipatía y la desobediencia, ¿sí? Que es como agregado psicológico yoes. Pero en el mundo del elemental de la planta, cuando somos plantas, se va a contaminar más la chispita porque va a tener miedo, va a tener que sobrevivir, va a tener que sobrevivir a plantas parásitas, va a tener que ser víctima de la ley del trogo, ¿sí? Ser comido y ser comido. Y va a tener, por ejemplo, vamos a mostrarles plantas. Vamos a ver, por ejemplo, que estas plantas, ¿sí? Cada una tiene su elemental. Cada una tiene su elemental. Y que cada chispita es independiente de la otra chispita y que ellos tienen sus mismas formas de generar. Por ejemplo, si yo a ella la golpeo, ¿sí? Ella va a empezar a generar unas sensaciones de temor, ¿sí? Si yo a ella la consiento o le hablo, ella va a sentir sensaciones de amor, ¿sí? Si yo a esta la matica la trasplanto, o a cualquier matica la trasplanto y no le gusta, entonces se va a sentir mal y se va a chicopalar, ¿sí? Si yo vuelvo y la trasplanto a un lugar nuevo, al lugar donde estaba, ella va a volver otra vez automáticamente a crecer bien, ¿sí? O otra vez a revitalizarse. Listo. Como vemos, entonces, este reino es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a conocer muchísimas cosas. Por ejemplo, hay unas plantitas que ya tienen movimiento y que son las plantas carnívoras, por ejemplo, ¿sí? Y ya cazan, pero ya están como en el reino de la evolución, mirando para contaminarse más. ¿En dónde? En el reino animal. Entonces aquí la chispita ya empieza a ser más negra. ¿Sí ven? El alma, que se llama ánima, ya empieza a ser más negra, se ennegrece más. Y entonces vamos a ver que se genera la parte del motor instintivo sexual, o sea, los mismos motor instintivo sexual y el mismo 3% de esencia libre. Esencia libre. Que este 3% lo vamos a llevar en todo, desde el mineral hasta el reino animal, este 3% de esencia libre representada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? Bien. Entonces, en este reino animal, nuestro elemental se va a llamar ánima y va a estar más ennegrecida, como estaba diciendo, pero aquí se van a crear unos defectos porque tienen los mismos motor instintivo sexual, los mismos cerebros. Acuérdese que el motor está aquí, el instinto está aquí abajito del ombligo y el sexual pues en la parte sexual, pero con una gran condición, y es que aquí se crea la fornicación. La fornicación, que es la extracción de la energía sexual, ¿sí? En el sexo. Y ese sexo es infrasexual. Hasta el momento es infrasexual porque está en una etapa de
digámoslo así, de involución por la creación del ego, porque se van a crear egos más fuertes. A través de la fornicación se creó, por ejemplo, lo que es la competencia por reproducir la especie, la ley del trogo de comerse uno con otro. El león come la gacela, el león después es muerto por otro animal o por otro león, o de pronto la hiena es comida por unos perros salvajes, o de pronto los perros salvajes son comidos por un león, o de pronto son picados por una serpiente, o así. Pero también se crean defectos mucho más fuertes, como la violencia, ¿cierto? Como la ira, como por ejemplo el temor. O sea, usted va a ver una presa, por ejemplo un venado o un conejo, tiene que salir corriendo y huir de los depredadores. Entonces genera demasiado miedo. O sea, vivir en ese constante miedo, imagínese cómo sería, ¿no? De ser presas y vivir en ese constante temor, en ese constante miedo de persecución, en el cual nosotros fuimos inmersos en este reino. ¿Todo por qué? Por la fornicación. O sea, si esos animales no fornicasen, por ejemplo, digamos, un ejemplo del toro de casta con el toro, con el buey. Si usted va a ver que el toro de casta no le dejan sacar la energía sexual del cuerpo, le gana al buey en todo, ¿sí? Pero aún así están lícitos en el reino animal, y quiere decir que aquí, hasta aquí, no se pueden autorrealizar. O sea, no tienen el grado de conciencia. Bueno, entonces, como decíamos, cuando estamos en el reino mineral, ahí no hay todavía una posibilidad de autorrealizarnos. ¿Por qué? Porque no se nos ha dado un cerebro, que es el cerebro, además del cerebro motor instintivo sexual, no se nos ha dado el cerebro intelectual, o el intelecto, ¿sí? Como podríamos llamar intelecto. Entonces, cuando ya en el reino humano nos dan el intelecto, entonces nuestra alma se va a denominar pues alma. Y aquí la condición más importante es sencillamente que hay un error en nosotros, y es que cuando empezamos nosotros el reino humano, entonces nos vamos a llamar humanos, ¿cierto? Pero cuando ya pasamos 54 existencias, pasamos al reino humanoide. Humanoide, ¿sí? Lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué se dice? Que tenemos desde este lapso hasta este lapso, que son 108 existencias, con alma, con cuerpos físicos, ¿sí? Para poder autorrealizarnos. Entonces vamos a tener muchísimas almas, aquí digo cuerpos físicos, hasta completar los 108 cuerpos físicos, ¿sí? Cuerpos físicos, en donde vamos a intentar hacer el curso de la autorrealización. Desde aquí hasta aquí, el curso de la autorrealización. Si de pronto la persona llega a autorrealizarse, que ya explicamos qué es, le pueden dar unas 100 existencia 9, ¿sí? O 110, o 111, ¿sí? Pero depende mucho del curso que haga de allá hasta acá, ¿sí? Si desde esta existencia última, si en esta última existencia, que se dice que estamos ya en las últimas, la persona hizo un trabajo muy fuerte en su sabiduría, ya explicamos cómo, entonces le van a dar otra oportunidad, o inclusive podría autorrealizarse cortando la ley de la muerte física. Bien, entonces, ¿qué vamos a comprender aquí? Que en este reino pasamos de ánima a alma, y de que cuando ya nos dan el intelecto, entonces aquí hay un error que nosotros cometemos, fue que el instinto, ¿se acuerda que hablamos del instinto? El instinto se apropió ¿de qué? Del intelecto, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, cuando éramos indígenas, nosotros podíamos ver, hablarnos o comunicarnos con las almas de los animales, o con los elementales de las plantas, o con el gnomo y pigmeo del reino mineral, cuando éramos indígenas.
pero ya fuimos evolucionando y entonces hay solamente unos pocos indígenas que lo pueden hacer porque ya hay menos número de indígenas, más hay más homosexuales como podemos ver y menos indígenas. Entonces va a ver que ya empezamos a pasar de la indígena al la vereda, después de la vereda al pueblo, después del pueblo a la ciudad, a la ciudad, después de la ciudad a la mega ciudad y después de la mega ciudad a la ciudad totalmente dañada o contaminada, ¿sí? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el indígena pues se creaban defectos menos, por ejemplo el de la desnudez, no había tanto morbo sexual. En el de la vereda no había tanta infidelidad, ¿cierto? En el del pueblo, digamos, no había tanta tecnología. En el de ya la ciudad, de pronto había, pero ya no había tanto homosexualismo, ¿sí? Ya en la ciudad más pesada ya empezaba a haber homosexualismo y homicidios y muertes, aunque siempre han habido muertes, ¿no? Pero ya en cantidad, o violaciones. Y ya en la ciudad ya más contaminada que ya estamos aquí, entonces ya vamos a ver, por ejemplo, que hay enfermedades, violaciones, alcoholismo, sexo deliberado, homosexualismo, fornicación al 100%, o sea, se tiene masturbación, pornografía, sexo con animales. Después más abajo usted va a ver que por ejemplo hay homicidios en masa, ¿sí? Homicidios en masa, hay criminales que se especializan en matar, etcétera. Ya empieza a haber, por ejemplo, digamos, defectos como, por ejemplo, así demasiado pesados, como por ejemplo el odio, ya las religiones ya son totalmente perversas, ¿sí? Perversas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces, cuando hablamos de tanta degeneración, entonces, ¿qué pasa? En el humanoide ya empezamos nuestra involución, como podemos ver, y está regida por tifón. Cuando toda esta degeneración no ha sido modificada dentro de nosotros mismos, no hemos descontaminado nuestra alma, entonces pasamos al reino animaloide. Después, en el reino animaloide, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que hay unos perros que ya, digamos, son degenerados en la raza. Ya, por ejemplo, hay menos animales que antes eran evolutivos. Por ejemplo, ya hay menos leones, ya hay menos animales que son de característica natural, en donde de pronto nosotros fuimos ellos. Pero entonces ya ahorita ya lo que hay es, por ejemplo, las plantas, bueno, en las plantas, por ejemplo, que son naturales o que son medicinales también se están desapareciendo, se están reemplazando por solamente harinas o etcétera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ahorita lo que se está mezclando más es, por ejemplo, las vacas, los pollos, los cerdos, todo esto, los caballos, los mismos perros creado con muchísimas razas con biogenética terrible, en donde se pueden modificar muchísimos perros de muchísimas razas, se pueden ver, pero todos estos perros ya son involutivos, ¿sí? Ya no descienden del lobo. Entonces, ¿qué pasa? En el reino animaloide vamos a tener que desconectarnos del ser humano para pasar por medio del dolor y el sufrimiento a descontaminar la chispa, porque no lo hicimos ¿cómo? Voluntariamente. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestro cuerpo físico, creímos que solamente era cuerpo físico y creímos que no existía ni el alma ni el espíritu y empezamos a generar toda esta pesadez en nuestra psiquis, como por ejemplo la televisión, el internet, etcétera. Entonces todo esto nos volvió más mañosos y todo esto tiene que descontaminarse a raíz por medio de tifón. ¿Qué pasa? Después pasamos al reino vegetaloide y pasamos a las plantas involutivas. Esas plantas que ya son pasto, entonces morimos más rápido. Y acá se acelera todo. Pero entonces acá en el reino mineral, mineraloide, vamos a durar durante millones de años, ¿sí?
O sea, aquí vamos a durar poquito, morimos rápido. Un perro que es estrellado por un carro, después pasa otro perro y ese perro también murió rápido por tal cosa. Era un pitbull y peleó y entonces lo mataron. No sé qué, y después pasa el reino vegetaloide, el pasto. Entonces vayan a cortar el pasto, listo. Vamos a ir aquí a maíz, cultivo de maíz, listo, mátenlo. Ya saquen y maten la matica del maíz. Listo, va, y empiezan con cultivos ya totalmente malos para nosotros, inclusive para nosotros mismos. O sea, estos mismos están alimentándonos a nosotros. ¿Sí me entienden cómo es el asunto? Entonces por eso nos estamos dañando cada vez en este reino humanoide. Y nuestra vitalidad se ve perdida. Pero también porque aquí se acelera la fornicación. Usted va a ver que ya hasta hay gatos que son homosexuales y lesbianas, o perros, o todo que son homosexuales y lesbianas. Listo. En el vegetal, no, perdón, en el animal. Bueno, aquí vamos a durar muchísimos años, ¿con qué? Con dolor y sufrimiento. Hasta que quedemos como 3%, 3% de esencia libre otra vez. Y volver otra vez a pasar por esto. ¿Sí? Entonces del absoluto, nos mandan al absoluto a esperar otra vez hasta que volvamos otra vez a querer hacer la rueda del samsara. O sea que toca hacerla de todas maneras. Bueno, entonces, para salir de la involución y ya no volver a la evolución, necesitamos los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son? La muerte psicológica. ¿Se acuerda que hablábamos de la tanta degeneración? Entonces la muerte psicológica nos va a ayudar a, por ejemplo, a entender o a comprender todos nuestros agregados psicológicos para no volver a repetirlos. Por ejemplo, voy a eliminar mi yo fornicario, entonces veo detalles del fornicario para intentar y eliminar la mayoría cantidad de yo fornicarios hasta eliminar el yo fornicario de tal manera que ya en el suprasexo no saque mi energía sexual. Entonces también puede ser, por ejemplo, digamos, un defecto de ira, que si yo, por ejemplo, me salta la piedra porque, digamos, alguien me habla mal, entonces me observo mi centro emocional cómo se encandelilla y veo y observo qué piensa y qué es lo que quiere decir o quiere refutar o quiere hablar, y empiezo a observar eso hasta eliminar y en vez de discutir empezar a tener una sana relación conmigo mismo y no dejar manifestar el defecto de la ira, eliminarlo y no responder. Entonces vamos a mirar que necesitamos observar mente, corazón y sexo, ¿sí? Mente, corazón y sexo, o más bien mente, emoción y sexo, ¿sí? Mente, emoción y sexo. Entonces cuando empezamos nosotros a comprender en la mente, en los 3 cerebros, mente, intelecto, emoción, en todo lo que hablábamos de la parte emocional, la parte del mineral, y el sexo, que ya es todo lo banal, lo sexual, lo fornicario, y vemos cada defecto en esto, entonces nosotros no dejamos que se manifieste el ego y lo eliminamos con la muerte psicológica o meditando, retrospeccionando y muriendo psicológicamente. También se le enseña la técnica suprasexual, entonces lo ideal es que cuando nosotros subimos la energía sexual por la médula espinal y la llevamos hasta el entrecejo con fidelidad, castidad y amor, entonces todos esos defectos van muriendo y entonces lo que vamos a buscar es que hay fuego en la médula espinal, y eso lo van a ver cuando nosotros terminemos una existencia para ver si nos autorrealizamos o nos dan otra existencia. ¿Listo? Y el sacrificio por la humanidad, que es ayudar a la humanidad sin pedir nada a cambio. Así como yo estoy dando conocer este conocimiento, no pido nada a cambio, pero me ayudan a cancelar mis karmas. Entonces espero que ustedes comprendan que esto es de un trabajo serio en el mundo interior para poder revolucionarnos. A esto se le llama revolución.